Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Acá estamos muy contentos de recibir a Daniel López del Rincón en nuestra casa, acá en Paraná. En lo personal es un gustazo tenerlo, después de haber, en el marco del programa de movilidad internacional docente de la UNER, con el cual estuve en Barcelona y pudimos entablar lazos entre los grupos de investigación, el GEBAT acá de la facultad y TIEMPA, que es el grupo que dirige Daniel en Barcelona, y con el cual iniciamos una primera sesión de actividades que vamos a dar con continuidad acá a partir del jueves. Aprovecho para contarles e invitarlos el jueves a las 4. Las jornadas se llaman Primeras Jornadas Internacionales sobre Imaginarios Críticos de la Temporalidad. Y también la semana que viene, Daniel va a estar dando un seminario de doctorado, que es abierto y gratuito, también acá en la facultad, el 29, 30 y 31 de marzo, sobre perspectivas teóricas en general sobre el bioarte. Así que bueno, esas son la serie de actividades que él va a estar realizando acá en nuestra facultad, y bueno, por el cual estamos muy contentos con el aporte que nos va a hacer, y bueno, y con la intención de seguir estrechando lazos entre los equipos de investigación y proyectando actividades en conjunto también a futuro. Brevemente voy a leer algunos antecedentes del doctor López del Rincón, para quienes no lo conocen. Es doctor en Historia del Arte y profesor de la Universidad de Barcelona. Es investigador principal del proyecto TEIDE, Temporalidades de Emergencia, Imaginarios, Diagnósticos y Ecologías, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Dirige, junto a Marta Piñol, el grupo de investigación TIEMPA, también a la Universidad de Barcelona. Su trabajo busca, a través de la docencia, la curaduría, las publicaciones u otras formas de mediación, conectar la historia del arte con problemáticas del presente, promoviendo diálogos entre diferentes disciplinas y momentos históricos diversos. Le interesan las relaciones entre arte, ciencia y tecnología, el pensamiento tecnocrítico, los debates en torno a la posnaturaleza y los imaginarios críticos sobre la temporalidad. Bueno, tienen varias publicaciones de libros sobre bioarte, sobre historia del arte en estos cruces, y también ha sido invitado por otras universidades argentinas en otros momentos, por lo cual esta ya es su tercera visita al país, pero su primera visita al interior, a una ciudad, bueno, por fuera de Buenos Aires, y así que también estamos muy contentos de ser los privilegiados de tenerlo entre Santa Fe y Paraná, y bueno, también ha sido invitado en otras universidades de España, de Inglaterra, de Colombia, y bueno, y aprovechamos acá su visita, y bueno, les cedo la palabra, y luego si quieren hacer preguntas, abrimos el micrófono para intercambios. Bienvenido. Pues muchísimas gracias, Lucía, yo también, la verdad que no solo estoy contento y mucho, sino muy agradecido, la verdad, de poder estar aquí, de poder compartir cosas que estoy pensando con mi grupo de investigación en Barcelona, y en realidad seguir pensando, ¿no?, con Lucía, con otras personas, también aprovechando con eso, ¿no?, para viajar, ¿no?, que también es una forma de vincularse, de conocer y de pensar con, ¿no?, que a veces creo que es bueno, ¿no?, como llevar los cuerpos, ¿no?, para poder pensar con. Así que muchas gracias, Lucía, gracias al GEBAT también, a tu grupo de investigación, gracias a la UNER por acogerme, y gracias también a todas, a todos, a todos por estar aquí. Yo, bueno, iba a decir, aunque creo que se está grabando, que es la hora de la siesta, con lo cual os lo agradezco mucho más. No sé si aquí, ¿no?, dormís la siesta, y que quizá, digamos, hablando de vuestra siesta, en realidad estoy hablando de la mía, ¿no? O sea que muchísimas gracias, en cualquier caso, por estar aquí. Me hace mucha ilusión. También para hablaros de un tema que no sé si por el título, no sé qué tal se me da lo de los títulos, yo pienso que mal, porque si no, no me lo estaría preguntando. No sé cuán abstracto puede resultar este título, ¿no?, de tiempos postnaturales,
apocalipsis, ruinas y jardines. Cuando en realidad de lo que quiero hablar es de una cosa bastante concreta. Y yo llegué hace unos 6 días por aquí, por Santa Fe, Paraná, ¿no? por esta zona, y creo que se ha vivido aquello de lo que realmente quiero hablar, que al final es de la crisis ecológica. No quiero hablar de otra cosa que de la crisis ecológica, y seguramente de algún modo qué papel podría desempeñar la práctica artística a la hora de quizá de diagnosticar, incluso de hacer propuestas a la hora de abordar la crisis ecológica, el desastre, el cambio climático, el antropoceno, ¿no? Estos nombres distintos que podemos dar. Y en realidad, seguramente, como ha dicho Lucía, yo soy historiador del arte, un poco creo que lo que hay detrás de todo lo que hago en particular de esta conferencia es pensar qué podría aportar la historia del arte al debate de la naturaleza, al cambio climático, ¿no? Y para eso creo que hay unas premisas que quería compartir con vosotros, que sería, en primer lugar, una premisa pues, que diversas personas diversas teóricas están pensando a través de distintos marcos de pensamiento, que la crisis ecológica es una crisis de lo vivo y, más concretamente, seguramente una crisis de nuestra relación con lo viviente, una crisis, si queréis, ¿no? de la relación entre el ser humano y el planeta. Desde mi punto de vista, también, ¿no? Esta crisis ecológica es una crisis de la sensibilidad, lo cual seguramente nos acerca un poquito más a la historia del arte. Y seguramente lo que nos entra de lleno es que yo creo que es una crisis de las imágenes y sobre todo de los imaginarios de representación de la naturaleza. Claro, para eso tendría que aclarar a qué me refiero yo, ¿no? Cuando hablo de la crisis ecológica como una crisis de las imágenes o de los imaginarios de la naturaleza, lo cual colocaría al historiador del arte, ¿no? Como podéis ver, bastante interesadamente en un lugar estratégico para poder pensar esos imaginarios y poder pensar esas imágenes. ¿Por qué pienso yo, ¿no? que las imágenes y los imaginarios de la naturaleza son determinantes a la hora de pensar la crisis ecológica? Pues fundamentalmente porque pienso, de manera muy sencilla, que las imágenes no solo describen el mundo o no solo representan el mundo, sino que lo generan, ¿no? En las imágenes no solo hay descripciones pasivas de cómo son las cosas, sino por el contrario, en las imágenes y en las colecciones de imágenes, es decir, en los imaginarios, se codifican maneras de relacionarnos con el mundo. Lo que yo diría es que vivimos, ¿no? en una etapa de crisis de los imaginarios y que, por tanto, probablemente hay una necesidad de generar nuevos imaginarios de lo natural, si queréis, en general, nuevos imaginarios que permitan configurar quizá distintas maneras de generar mundo o maneras alternativas de generar mundo. Si queréis, nos van a acompañar me gustaría que nos acompañaran algunas frases. En eso tengo como este defectillo, junto con lo de la siesta, académico, que son, ¿no? se me cristalizan siempre algunas frases, algunas citas, y hay una frase de Jameson que creo que nos puede acompañar, seguramente algunos ya se os está apareciendo, que es que en nuestro mundo, ¿no? nos es más fácil, ¿no? imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. ¿no? Es decir, nos es más fácil, ¿no? inundar nuestras pantallas, nuestros textos, ¿no? de imaginarios del fin del mundo que de cuestionar, ¿no? el sistema que quizá nos va a llevar a él. ¿no? Lo interesante de esta frase de Jameson es que quizá desde otros imaginarios, ¿no? sí que es posible, ¿no? imaginar, digamos, alternativas a eso. Con lo cual, ¿no? quizá a veces nos es más fácil imaginar, ¿no? desde nuestros paradigmas el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Por ahí que quizá podría irnos acompañando esta frase. Ahora os iré diciendo alguna más, pero quizá me gustaría colocar algunos
conceptos del subtítulo. Enseguida hablaré, ¿no?, de estos tiempos postnaturales, porque para mí es útil hablar de postnaturaleza, ¿no? Cuándo creo que empezó la postnaturaleza o cuándo os propongo y por qué creo que es operativo pensar el mundo en términos postnaturales, lo cual al final ya veréis que es muy sencillo porque fundamentalmente se trata de pensar que no es posible pensar la naturaleza como algo independiente de lo humano, ¿no? Fundamentalmente se trata de un concepto que creo que ayuda a pensar las interrelaciones, ¿no?, y las responsabilidades también que hay entre lo humano y lo natural, ¿no? Pero enseguida voy a ir a eso, pero sí que me gustaría estos subtítulos, Apocalipsis, ruinas, jardines, yo diría que son algunas de las nociones que tenemos heredadas, ¿no?, de las herramientas en cuanto a imaginarios que tenemos heredadas para pensar estos tiempos de crisis, ¿no? Y son nociones que son útiles, ¿no?, en cierto modo, pero que también hay que someterlas seguramente a crítica o hay que desempolvarlas de algún modo para ver si son operativas o fundamentalmente reifican las cosas. Claro, pensar en Apocalipsis, que es este imaginario tan increíble del fin del mundo, en realidad es pensar en un momento concreto del futuro, que es el del fin del mundo, ¿no? El Apocalipsis nos habla de un momento, que es el fin del mundo, pero también nos habla de una manera de relacionarnos con el fin del mundo, que eso es lo que me parece más crítico. El Apocalipsis es el fin del mundo, pero también es la espera al Apocalipsis, ¿no? Hay una cierta desactivación del presente en el pensamiento apocalíptico. Dicho de otro modo, una despolitización del presente, ¿no? En esa espera a un tiempo final que llegará y que normalmente viene asociado en el pensamiento apocalíptico a una promesa de salvación, ¿no? Con lo cual, tranquilos, ¿no? ¿No? Ya está. El apocalipsis va a llegar, pero no todavía, y cuando llegue, seguro que tenemos una solución para ello. Se queda una más tranquila, ¿verdad? Y como que le dan ganas de no hacer muchas cosas, ¿no? Puesto que ya pasarán, ¿no? Por lo tanto, es el apocalipsis como una figura, en cierto modo, postergatoria, ¿no?, que desplaza la acción al futuro y, en cierto modo, deja el presente huérfano. Las ruinas son increíbles como figura. También como historiador del arte os traeré algunas ruinas, ¿no? Nos encantan las ruinas. Porque las ruinas seguramente, ¿no?, son ese instrumento, ¿no?, como un semióforo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, como ese viaje, ¿no?, ese camino que nos permite viajar al pasado. Pero seguramente lo más interesante de la ruina es cómo trae el pasado al presente, ¿no? Las ruinas hacen, de algún modo, nos hacen responsables en el presente o herederos de aquello, ¿no?, que ha sucedido en el pasado. La relación con la ruina suele ser ambigua, ¿no? Hay una relación enfermiza, por decirlo de alguna manera, con la ruina, que es la de la nostalgia, la del viaje al pasado. Sería otra manera de desactivar el presente, ¿no? Viajar, virtualizar el presente para vivirlo, ¿no?, una especie de nostalgia pasada que del mismo modo, ¿no?, desactiva el presente, ¿no? Por eso hay otra frase que seguramente es interesante que nos vaya acompañando de Anna Singh y que nos vincula con esta tercera palabra, que las ruinas son hoy nuestros jardines, ¿no? Esa idea, bueno, que quizá, ¿qué vamos a hacer con esto que hemos heredado, ¿no? ¿Cómo vamos a generar, cómo vamos a pensar, ¿no?, cómo vamos a hacer, ¿no?, desde estas ruinas heredadas? Y por último, los jardines también son una figura increíble para pensar la posnaturaleza. El jardín es un lugar, es un espacio, como os digo, creo que increíble para pensar la posnaturaleza. Por un lado, porque son espacios controlados, ¿no?, en los que el ser humano controla la naturaleza, pero también son espacios de espectáculo, ¿no? La naturaleza como espectáculo. Incluso hay veces que se paga entrada, ¿no?, para ir a un jardín y admirar ese espectáculo de la naturaleza. Por tanto, la naturaleza como imagen, la naturaleza como espectáculo. Pero también
los jardines son espacios de cuidado, ¿no? de relación humano-naturaleza, ¿no? De negociación, seguramente de fuerzas humanas naturales y que probablemente nos pueden permitir, ¿no? Pensar todas estas cuestiones, ¿no? Por tanto, parece que vaya a hablar sin imágenes, ¿no? Dices, bueno, tan historiador del arte, voy a usar muchas imágenes, ¿no? A medida que vaya avanzando, hay algunas frases que, como os digo, creo que es bueno que nos vayan acompañando, ¿no? Las ruinas son hoy nuestros jardines. Ojalá la frase se vaya llenando de sentidos a medida que hablemos. Lo que os comentaba, ¿no? De Jameson, esta frase, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y una tercera frase, ¿no? Que me gustaría que nos acompañara, que es una invitación extraña, es esta, ¿no? Love your monsters, ¿no? Ama a tus monstruos. Hay una serie de invitaciones extrañas en todo este mundo de teóricas, de teóricos que están pensando la crisis climática. Hay una serie de invitaciones que en inicio pueden sonar extrañas, ¿no? Ama tus monstruos, ¿no? Ama los avernos que pueblan tu mundo. La frase de Haraway, ¿no? Aprender a vivir y a morir en un planeta herido. Las ruinas son hoy nuestros jardines, nos dice Latour también en algún momento, ¿no? Nos dice, ¿no? Tenemos que aprender a vivir en el temblor, ¿no? Con estas temperaturas. ¿Qué significa vivir en el temblor? ¿Cómo se vive en el temblor? Bueno, voy a parar de leer citas, ¿no? Una última, ¿no? Debemos vivir en los tiempos del fin, ¿no? En cualquier caso, si os fijáis, el Love Your Monsters, las ruinas son hoy nuestros jardines, el aprender a vivir en un planeta herido, todas estas invitaciones aparentemente extrañas tienen en común el situarnos en el presente, de algún modo, haciéndonos responsables, herederos del pasado y responsables también del futuro, ¿no? Que es aquello que yo echo de menos en estas instancias a veces temporales heredadas, ¿no? En el apocalipsis, en la ruina, ¿no? Como ese desplazamiento al futuro y al pasado, dejando huérfano el presente, que al final es el único lugar en el que se puede hacer algo, ¿no? El presente como lugar, más que como tiempo. Y os decía que como historiador del arte también siento como la debilidad muchas veces de poner, no es debilidad, es ansiedad, de poner fechas a las cosas, ¿no? De situar, ¿no? Y creo que, bueno, también cuando a veces hablamos de presente, ¿no? De necesidad de presente puede tener sentido. Cuando hablo de posnaturaleza, podríamos hablar de muchos momentos, de muchos inicios, la revolución industrial, etcétera, ¿no? Relaciones entre naturaleza y humano, ¿no? Desde la invención de la agricultura, aunque creo, ¿no? Que hay un lugar o un momento, ¿no? Que es especialmente significativo, que podría ser esta fecha, ¿no? 44, 45, y que podría tener que ver con esta imagen, que como sabéis es la de la bomba nuclear, ¿no? No sé si en vuestra pensamiento, ¿no? Digamos, tenéis, o en vuestro registro, yo me quedé alucinado cuando lo supe, tenéis como registrado cuántas bombas nucleares se han lanzado desde esta primera bomba, segunda bomba, Hiroshima, Nagasaki, tercera bomba. No sé, o sea, me apetece como dejar un poco el espacio, ¿no? Para que podáis como el tiempo, ¿no? Para que podáis imaginaros cuántas bombas, ¿no? Deben de haber sido estas bombas nucleares. ¿10? ¿20? ¿No? ¿100? ¿200? ¿1000? Más de 2.000, ¿no? Miles de bombas nucleares, ¿no? Aunque no hayan sido con usos militares explícitos, bélicos, se han tirado desde el momento con todo, ¿no? Lo que eso puede generar, ¿no? De hecho, este es el momento que yo creo que puede marcar el inicio, o que podemos coger estratégicamente para pensar el inicio de esta era posnatural y que podemos asociar a esta cosa tan pequeñita que os traigo aquí, que quizá algunos conocéis. Esto es la trinitita. Es un mineral que no existía antes de que se lanzara la bomba atómica. Es un mineral que surgió como resultado
de las condiciones de temperatura y en general las condiciones físicas que generó el primer lanzamiento de la bomba nuclear en Nuevo México y que generó la aparición de este nuevo mineral que seguro que podéis entender que es muy fácil de calificar como posnatural, ¿no? En este sentido, ¿no? Es un mineral, es algo natural, pero que tiene, ¿no?, una historia, un origen que no es, ¿no?, digamos, que tiene que ver absolutamente con la acción del hombre, ¿no? Por tanto, fijaos que cuando hablamos de era posnatural, como os decía, creo que podemos hablar perfectamente de antropoceno, ¿no? Entendiendo que la historia del ser humano y la historia del planeta convergen, ¿no? Ya no son historias independientes, como dice Chakrabarty, ¿no?, en las tesis sobre la historia, ¿no? Ya no son independientes, ¿no? Están, digamos, condicionadas la una a la otra. Hasta el punto que os invito a visitar, ¿no?, si pasáis por Pittsburgh alguna vez, aunque hacen muchas visitas, hacen exposiciones deslocalizadas. Yo pedí una vez unas obras para hacer una expo en Zaragoza, en España, que de Pittsburgh a Zaragoza pues tiene su recorrido, ¿no?, la colección. El Center for Postnatural History, como os podéis imaginar, es un poco una nueva versión de un museo de historia natural. De hecho, su lema es That was then, this is now, ¿no? Bueno, quizá el Museo de Historia Natural, eso era entonces, ¿no?, de cuando la historia era natural. Pero hoy tenemos ya animales transgénicos, organismos modificados genéticamente, ¿no?, especímenes, razas de perro, ¿no?, perfectamente seleccionadas, alimentos, vegetales, ¿no?, que son, ¿no?, encajan perfectamente en esa categoría, ¿no? Vamos a darle un espacio, un museo, ¿no?, y unos discursos, ¿no?, a todo eso. Y vamos quizá, ¿no?, a poder pensar el mundo desde esta categoría, ¿no?, en la que lo humano y lo natural se trenzan, ¿no?, en lugar de seguir, ¿no?, digamos, con esas categorías heredadas, ¿no?, según las cuales lo humano y lo natural pertenecen, ¿no?, a esferas distintas, ¿no? Eso en realidad no deja de ser un discurso, un imaginario, ¿no?, esa escisión entre lo natural y lo humano. ¿Cómo sería, ¿no?, o cómo podríamos, o propongo, ¿no?, pensar el mundo desde ahí, desde lo posnatural? Y en realidad es aquí donde voy al tiempo. Lo que quiero un poco problematizar es esta visión heredada del tiempo lineal. He puesto la cita de un señoro, ¿no?, el que inventó, ¿no?, el concepto de señoro, seguramente uno de ellos es Aristóteles, por supuesto, ¿no? Y fijaos cómo habla del futuro, del pasado y del presente, ¿no? Pues la primera parte, bueno, sabes que Aristóteles, como buen señoro, hablaba de todas las cosas, ¿no? Pues la primera parte, el futuro, será en algún momento, pero aún no es, ¿no? Virtualización del futuro. La segunda, el pasado, en algún momento fue, es decir, dejó de ser. Es decir, el pasado no existe, el futuro no existe y el presente está en movimiento. Fijaos, ¿dónde queda, dónde queda la responsabilidad en esta visión hegemónica, por otro lado, del tiempo, ¿no? En realidad yo creo que el esquema sería un poco este, y lo que yo os propongo un poco, y perdonadme por la vulgaridad de la diapositiva, porque me ha parecido pura tecnología, ¿no? Lo que yo os propongo es esto, ¿no? A ver de qué modo, ¿no?, se pueden pensar, es un poco esta imagen, ¿no?, el pasar de aquí a aquí, era un poco la primera pregunta que nos traíamos en el grupo de investigación Tiempa, ¿no?, y cómo nos costaba mucho pensar estos nudos temporales, ¿no?, en los que presentes, pasados, futuros se entremezclan, ¿no? Y precisamente es por eso que a partir de ahora os propongo recorrer algunos imaginarios de pasado, futuro y presente, acompañándonos de esta cita. Enseguida os lo prometo que vamos con imágenes, que no solo es de Haraway, sino que está traducida por Helen Torres, que me hace mucha ilusión también que esté aquí, que me ha acompañado en muchas veces en Barcelona. Y, bueno, no solo me hace mucha ilusión que me acompañe como cuando doy charlas, ¿no?, pues en sus palabras que están aquí traduciendo a Haraway, sino también aquí, ¿no? Nos dice Haraway, ¿no?, precisamente pensando críticamente
¿no? Esos futuros, esos pasados virtualizados. Dice, en tiempos de urgencias es tentador tratar el problema imaginando la construcción de un futuro seguro. Seguir con el problema no requiere de este tipo de relación con los tiempos llamados futuro. De hecho, seguir con el problema requiere aprender a estar verdaderamente presentes, no como un eje que se esfuma entre pasados horribles o edénicos y futuros apocalípticos o de salvación, sino como bichos mortales entrelazados en miríadas de configuraciones inacabadas de lugares, tiempos, materias, significados. En esta última frase yo veo disfrutando a Helen Torres traduciendo esto, bichos mortales entrelazados en miríadas de configuraciones inacabadas de lugares. Qué bonito. Y esta última frase, ¿no? Un poco que os decía, aprender a vivir y a morir bien de manera recíproca en un presente denso, ¿no? Este concepto también me parece como muy rico, ¿no? La idea de presente denso creo que podría tener que ver con esta imagen y que también me recuerda, el otro día hice el link, así repasando notas, cuando leí el libro de Stengers, En tiempos de catástrofes, se me pasó desapercibida una frase, o bueno, no se me pasó desapercibida porque la tenía anotada, pero el otro día la entrelacé, que habla Stengers, dice que se trata de interrogar al pasado para dar espesor al presente, ¿no? Sería un poco esa idea, ¿no? De buscar relaciones entre las cosas. Bien, me voy a centrar muy brevemente, ¿no? Por el tiempo de que dispongo, en hacer un pequeño análisis crítico de algunas imágenes del pasado, algún imaginario del pasado, un análisis crítico de algún imaginario del futuro y centrarme sobre todo, ¿no? En unos imaginarios más de presente denso. Bueno, yo sí pienso en imaginarios de pasado, como historiador del arte se me aparecen, por ejemplo, estas dos imágenes, ¿no? De la izquierda, la imagen de la ruina, que ya os he comentado al principio, ¿no? Ese placer, digamos, del viaje al pasado, de la nostalgia, ¿no? Pero que también la ruina tiene esta potencia de lo inacabado, ¿no? La ausencia. Hay algo de duelo en la ruina, ¿no? Hay algo, y eso es bueno, ¿no? Hay algo, digamos, que nos falta. El duelo tiene que ver con la conciencia de la pérdida, ¿no? Solo lloramos aquello que valoramos, ¿no? El duelo pone en evidencia siempre la existencia de un vínculo. Por eso es muy interesante ver que hay cosas, hay seres, hay formas de vida, hay identidades que no están siendo lloradas, lo cual pone en evidencia la falta de esos vínculos, ¿no? Pero en cualquier caso, la ruina nos pone en conciencia, ¿no? Puede activar esa idea de potencia. Que, por cierto, en la izquierda tenéis estas imágenes que son increíbles, si no las conocéis, de Jean Hubert, que imagina el Louvre, fijaos en la fecha, 1796, el Louvre acaba de ser inaugurado en un momento muy convulso, también un fin del mundo, en cierto modo, el de la Revolución Francesa, y se lo imagina en ruinas. Es increíble porque es un ejercicio de futuro, en realidad, aunque os lo he colocado aquí en el pasado, es un ejercicio, ¿no? De imaginar el Louvre en ruinas justo cuando el Louvre, ¿no? Se acaba de inaugurar, ¿no? Ya luego hablaremos de la especulación. Y lo segundo que os he puesto, a mí es un tema, aunque sea una imagen que me apasiona, que es la pintura de paisaje en general del siglo XIX francés, ¿no? El siglo XIX francés como ese siglo lleno de pintura de paisajes, ¿no? Con esos pioneros que eran L'École de Barbizon, ¿no? Esos pintores que pintaban, ¿no? Y Corot es un continuador en el bosque de Fontainebleau, estas naturalezas increíbles que si viniera un extraterrestre, ¿no? Y viajara, ¿no? Al siglo XIX francés y viera las pinturas, pensaría que París en el siglo XIX era un lugar absolutamente natural, cuando es precisamente lo contrario, ¿no? Lo que quiero plantear de una manera más teórica, y es una teoría, ¿no? Una hipótesis que no es mía, sino de muchos teóricos, entre ellos Isabel Valverde, yo lo aprendí de ella, es que la pintura de paisaje europea
desde el siglo XVIII tiene que ver con la conciencia de la pérdida, ¿no? La pintura de paisaje, todas estas pinturas de paisaje que pueblan el siglo XIX francés, en realidad son pinturas realizadas por parisinos, gente de ciudad. ¿Por qué van al bosque de Fontainebleau? Porque se ha creado el ferrocarril y el ferrocarril para en Barbizon, de manera que pueden ir al bosque de Barbizon, hacen las pinturas al plein air, ¿no? La naturaleza, todo lo que queráis, y volverse a París. Es decir, son las obras de unos urbanitas que pintan lo que no conocen, que pintan lo que desconocen y que finalmente generan unas imágenes que no solo no representan al mundo, sino que lo encubren, ¿no? Encubren y codifican además una relación con la naturaleza idealizada y en absoluto encarnada, ¿no? Me recuerda también a mis viajes veraniegos a casa de mi familia, en Castilla, en Soria, en un pueblo que si lo podéis googlear para que suba, puede ser como increíble, no sé, igual salta alguna alarma si desde Paraná googleáis Monteagudo de las Vicarías, Soria, puede ser increíble, a ver qué pasa. No lo hagáis ahora para que podamos continuar con la conferencia, pero cuando yo iba, ¿no?, a este pueblo, un pueblo lleno de, ¿no?, de campos, sobre todo de secano, ¿no? Yo iba y le decía a mi abuela, es que esto es precioso, es increíble. Y me decía ella, ¿cómo se nota que no lo has trabajado? ¿No? Es esa visión, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, diría, ¿no?, que generar una sospecha, no solo un amor hacia esta pintura de paisaje, sino una sospecha hacia estos imaginarios y el tipo de relación que propugnan, ¿no?, que hay que establecer con la naturaleza, porque al final habrá que ver cuán expertos son en la naturaleza estos pintores, ¿no? Por tanto, una desconfianza, ¿no?, hacia estos, la he puesto aquí en el pasado, ¿no?, porque creo que tiene que ver, ¿no?, la pintura de paisaje con la conciencia de la pérdida, de la desaparición, ¿no? Hay una ausencia, hay un hueco, ¿no?, detrás de esta, casi hay una ansiedad en esta manera de pintar aquello que ya no es, ¿no?, el mundo. Con respecto a los futuros, también son muy interesantes las maneras, seguramente evitativas, ¿no?, de relacionarnos con ellos. Os he puesto aquí dos pelis, no sé cómo se llamaría esta aquí, Interstellar o Interestelar, ¿no? Fundamentalmente, ¿no?, el planeta ya no da de sí, ha colapsado. Bueno, no hay problema. Vamos a buscar otro, ¿no? Vamos a buscar otro planeta. No sé si se ve. Bueno, no se ve muy bien, pero en el lema en España de los carteles fue, que bueno, lo señalo, pero no se ve, el fin de la Tierra no será el fin de la humanidad. Da igual, ¿no? Hay algo de abandono, ¿no?, del planeta Tierra. Y lo segundo que os quería poner es, en realidad, la parte final de Wall-E, ¿no?, de esta película, la parte de los créditos que a mí me la señaló Paula Bruna y me parece que está muy bien, ¿no?, para pensar cómo nos relacionamos, ¿no?, con ese imaginario de poder viajar a otro planeta y tener esa segunda oportunidad, ¿no? Os voy a poner los créditos. A ver, tengo que cerrar esto. Un momento. Los anuncios, claro. A ver. All the fools to fly when you're high in the sky, so cold. We're coming down.
There's no better place to go. We got snow upon the mountains, we got winter down below. We come down to the ground, we hear the birds singing in the trees. And the land will be looked after, to send the seeds out. It is by changing the script and the scene. When you can come as my guest. We're coming down. There's no better place. We got snow. Ah, ese está sonando como en varios lugares, ¿no? Wow, sí. Ah, vale, a ver. Uy. Esto, ¿no? Ah, vale, bueno, qué bien. Hablando de superposición de cuestiones, nada, ¿no? Todo se aprovecha aquí. Bueno, fijaos, es increíble, ¿no? Como que tenemos la oportunidad de ir a un nuevo mundo, ¿no? Ya habéis visto que se recorre la historia del arte occidental tal cual, ¿no? Llegamos, la agricultura, las pinturas rupestres, ¿no? Los egipcios, los romanos, yo qué sé, la época bizantina, el Renacimiento, los impresionistas. Ah, vale, o sea que queremos una nueva oportunidad para repetir lo mismo, ¿no? Desde, ¿no? Es esa idea, ¿no? De que nos es más difícil, ¿no? Nos es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Es esa idea también de la que habla Fisher, ¿no? El realismo, ¿no? Esa forma de realismo capitalista, ¿no? Desde fuera del cual es imposible pensar, ¿no? Y por tanto, la idea seguramente es cómo pensar otros imaginarios, ¿no? De nuevo, ¿no? Ese sería el diagnóstico. Fijaos que estos futuros, ¿no? Esa idea de que siempre habrá una oportunidad, ¿no? Que están representados en estos imaginarios, en realidad es algo bastante real. Os pongo aquí Elon Musk en una imagen nada seleccionada, ¿no? Como sabéis, él aquí orgulloso, ¿no? Porque ha despegado su nave, ¿no? Exitosamente, esta nave Starship con la que él está planificando, ¿no? Hacer viajes espaciales, etcétera. Pero pensad que todo ¿no? Esta agenda de la búsqueda de otros planetas habitables, ¿no? Hay algo sospechoso en esa búsqueda de planetas compatibles con la vida humana. Hay una cierta sensación de abandono de ¿no? De haber dado por perdido este planeta, ¿no? Con lo cual esa manera de relacionarnos con el futuro, con las soluciones tecnológicas, muchas veces, ¿no? No deja de ser una forma de pensamiento apocalíptico, ¿no? Haraway dice tecnoapocalíptico, ¿no? De relacionarnos con el futuro de una manera, ¿no? Relacionados con el fin del mundo, desde la salvación que va a venir, en este caso, de la técnica, del progreso, ¿no? Y de la ciencia. Y seguramente con estos últimos 20 minutos de ¿no? Ya de bajada de la charla, me gustaría explorar a través de algunas prácticas artísticas con las que yo pienso o con las que yo estoy pensando últimamente esta idea, ¿no? De un presente denso, que si queréis podríamos, ¿no? Una manera de abordar estos tiempos posnaturales desde la responsabilidad del pasado, desde el tener una vista en el futuro. Y si queréis, dicho de otra manera, podríamos hablar de unas tácticas contraapocalípticas, ¿no? Esto lo propone
Zilinska, ¿no? Es decir, en lugar de relacionarnos con el fin del mundo desde, ¿no? desde esa irresponsabilidad de la esperanza, la promesa, la salvación, quizá podemos empezar a pensar en términos de contraapocalipsis, ¿no? De pensar en el presente, pensar las relaciones, ¿no? Pensar, digamos, con las ruinas heredadas, ¿no? Y construir desde aquí los jardines. He agrupado, también nuevo, ¿no? La siesta, las citas y las taxonomías. Sería la tercera. He agrupado en estas tres, no sé, quizá tácticas o nebulosas desde las que yo he agrupado algunas propuestas artísticas que me ayudan a pensar esta idea. En primer lugar, las estéticas del duelo y del cuidado, ¿no? Obras que nos ayudan a pensar la idea de duelo y de cuidado. Y lo primero quería traer esta obra de Joaquín Fargas, este artista argentino, que también conozco desde hace muchísimo tiempo, desde la primera vez que vine a Argentina. De hecho, esto es esta exposición que os había hablado de Zaragoza, donde pude instalar sus biosferas, que son fundamentalmente estas esferas dentro de las cuales hay agua, microorganismos y plantas. Son esferas cerradas que el artista concibe, Joaquín Fargas, concibe como pequeños planetas, casi como metonimias, ¿no? del planeta, y están absolutamente selladas, ¿no? Y una de las preguntas que a veces se hacen las personas es, bueno, ¿y cómo se genera, ¿no? el oxígeno que se necesita ahí para vivir? Claro, lo único que necesita la obra son unas condiciones lumínicas adecuadas para que dentro, ¿no? se produzca, como en nuestro planeta, ¿no? se produzca todo aquello que tiene que suceder para que siga con vida. Es una obra muy complicada de cuidarla. La exposición esta duró unos 2 meses y yo tuve que aprender, sin haber leído todavía Haraway, a vivir, aprender a convivir con la vida y la muerte de las obras y con esa responsabilidad del cuidado y con una iluminación, ¿no? que seguramente no fue suficiente, ¿no? para estas biosferas y que tenía que ver, por tanto, ¿no? con la relación de cuidado, ¿no? Una obra, digamos, que nos habla del cuidado, ¿no? en ese sentido y de una dependencia también. Y también en este universo del duelo, del cuidado, os quería enseñar esta obra que para mí es muy, muy querida. Os he traído obras normalmente del contexto de catalán, de Barcelona, que es el que conozco y pensaba que también podía ser interesante, aunque también de otros artistas. Paula Vicente Puiggròs tiene esta obra, este proyecto, 67 manzanos y otras formas de vivir y morir. Como veis en la obra se nos presenta, o en la sala, se nos presenta como un estante encima del cual hay expuestos, por decirlo de algún modo, unos cadáveres, no sabría cómo hablar, unos cadáveres de los manzanos, 67 manzanos que ella ha ido plantando a lo largo del 2021. Ella decidió, ¿no? El proyecto empieza con una decisión, que es que ella iba a plantar todas las semillas de las manzanas que se iba a comer, ¿no? durante ese periodo. Una decisión, por tanto, humana, ¿no? a través de la cual ella quiere explorar, ¿no? diversas cosas. Una de ellas, la idea de escuchar desde otro lugar, ¿no? Es decir, tratar de empatizar, ¿no? con otros seres no humanos, en este caso los manzanos, ¿no? que serán los que le acompañarán, ¿no? en su cuidado, que irá haciendo crecer. Y a lo largo de estos meses es interesante porque ella va escribiendo un diario. Y ahí vamos, que también se exponía, son esos papeles que ella va exponiendo, ¿no? y vamos conociendo sus impresiones. Por ejemplo, ¿no? en un momento dice, ha venido un gusano, se está comiendo mis manzanos. El mis, que está en cursiva, lo señala ella. Ella se va dando cuenta cómo el lenguaje con el que se refiere a los manzanos está impregnado de antropocentrismo, de excepcionalismo humano, ¿no? de una manera de relacionarse con la naturaleza que tiene que ver con la posesión, ¿no? y van apareciendo casi como un dietario,
una serie de pensamientos y también de circunstancias a los manzanos. Os he puesto esta flechita, parece el pulgón, y en un momento ya dice, ¿por qué empatizo más con el manzano que con el pulgón o el hongo? Claro, si el proyecto se inició como una manera de escuchar desde otro lugar, en el momento en que aparecen esos otros no humanos que entran en conflicto con el manzano, ¿por qué empatiza más con uno que con otro? ¿No? Fijaos que es un proyecto que a mí me gusta mucho porque creo que no romantiza esa idea de empatizar con el otro, sino que plantea muchas tensiones, muchas dificultades y nos plantea finalmente frente a un imposible, ¿no? Que es esa idea de cómo se pone uno en el lugar del otro y si ese ponerse en el lugar del otro no es una forma colonizadora igualmente, ¿no? Del otro. ¿Cómo se hace eso? Pero a la vez, ¿cómo se va a dejar de hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo practicamos la empatía? ¿No? Fijaos cómo ahí, ¿no? En este proyecto se nos plantea, ¿no? Esta idea del cuidado, pero como os decía también del duelo, que ya os lo había presentado antes, ¿no? Como aquello que señala un vínculo, que es un vínculo afectivo, que tiene que ver con la conciencia de la pérdida, ¿no? Y que habla de formas de relación. El segundo punto que quería tratar le he llamado tácticas de especulación temporal, ¿no? Fundamentalmente un universo, ¿no? Actualmente que tiene que ver con pensar, especular tiempos, especular pasados, especular futuros, especular tiempos de una manera politizada, ¿no? No imaginar, ¿no? De esa manera que tiene que ver con la huida, ¿no? Para huir del presente, sino especular tiempos para interpelar el presente. Y esta obra es increíble de Pinar Yoldas. Es una obra que podríamos llamar de realismo especulativo, ¿no? Porque tiene un punto científico, utiliza la metodología científica para imaginar, ¿no? Utiliza el conocimiento científico para imaginar cómo serían las especies, ¿no? Las especies del planeta o algunas especies del planeta si nacieran hoy, teniendo en cuenta, ¿no? Ya tiene en cuenta ese gran continente de plástico del que seguro que habéis oído hablar, ¿no? Es ese gigantesco continente de plástico que se va agrupando. Ella, ¿no? Piensa, si la vida comenzara hoy en nuestro planeta, ¿qué tipo de formas de vida aparecerían? E imagina, ¿no? En estos ecosistemas del exceso, ¿no? ¿Cómo serían estas formas de vida? Os he traído aquí una colección de órganos que imagina el Petrogestative System, ¿no? Un aparato digestivo para metabolizar plástico, ¿no? Los animales tendrían que metabolizar plástico. En el centro, el Petronefros, un riñón que tendría que filtrar plásticos y por último el plasticeptor, ¿no? El eplasticeptor, que sería para estos animales o estos organismos plastívoros, ¿no? Unos organismos sensoriales para poder detectar, ¿no? Estos plásticos. Fijaos, por tanto, una manera de imaginar, pero politizando el presente, ¿no? Activando el presente, imaginar un origen mítico, ¿no? Pero a través del presente. Otra propuesta también de futuro especulativo, de temporalidad especulativa, es este tentáculo, como dirían ellas, de Quimera Rosa, este colectivo también amigas que tienen este gran proyecto Transplant que tiene que ver con el intento de transicionar, ¿no? de generar una transición humano-planta. Y uno de los proyectos que hicieron es este de aquí, uno de los tentáculos, que tiene que ver con imaginaron en 2017 el colapso del planeta, 8 de marzo 2024, ¿no? El planeta ha colapsado, ellas imaginan, ¿no? Un grupo de biohackers que se tratan de conectar a la micorriza y lo que proponían en esta exposición era un lugar en el que tú podías vivir, recorrer, de hecho comer, leer los diarios, las ruinas de ese futuro, ¿no? Los vestigios de en realidad de ese pasado, ¿no? Que había sucedido en el 2024, ¿no? También como manera de interpelar. Y habría un último área para estos 10 minutos últimos que me gustaría tratar,
que he llamado estrategias, y perdonad, cuarto defecto, ¿no? Empezando con el de la siesta, el de los paréntesitos, pero es que vienen también a veces, ¿no? Estrategias de desconfianza tecnológica, ¿no? Es decir, cómo hay ese juego, ¿no? A veces de la confianza en la tecnología, pero también de desconfianza. No lo voy a explicar mucho más porque si no ya se convierte en el defecto. Hay, bueno, muchísimas obras, quizá también porque al ser mi área en la que más he trabajado, la del bioarte, pues probablemente he encontrado, ¿no? Como más prácticas que nos permitan tematizar, ¿no? El lugar crítico que juega la tecnología en el espacio del cambio climático, pero voy a tratar, digamos, de sintetizar, ¿no? este mapa de matices que os quiero hacer. Uno de ellos es estas dos obras, en realidad, de Joanna Moy, CO2 GLE, ¿no? Que ya podéis ver que tiene un sospechoso parecido con Google. Le vamos a clicar aquí y salgo. Es una obra de NetArt, queda un poco como viejuno decir NetArt, pero digamos, es una obra que vive en Internet y tiene sentido en Internet. La voy a abrir ahora. Está aquí. Como podéis ver en el contador, bueno, vais a tener que repetir, es un poco como al revés de lo del futuro, ¿no? Las promesas apocalípticas, ¿no? Como podéis ver en esta página web muy sencilla, lo que contabiliza la artista es los kilos de CO2, de dióxido de carbono que ha emitido, ¿no? Que han emitido las búsquedas realizadas en Google desde que hemos abierto la página, ¿no? Cada vez que abres la página se pone a 0, ¿no? Pero fijaos, kilos de CO2. Fijaos que quiere hablar de algo que a mí también me resultó en el momento que conocí esta obra, muy revelador. Quiere hablar de cuál es el impacto material de las comunicaciones a través de Internet, siendo Internet muchas veces un lugar, un imaginario que asociamos a lo inmaterial, a algo que no está conectado, ¿no? con el espacio físico y que, sin embargo, tiene un impacto muy grande en los ecosistemas, consume recursos naturales y contamina, ¿no? Kilos de CO2. Y ella hizo una obra al año siguiente, complementaria a esta, ¿no? Que fijaos, es una obra como muy dura visualmente. Hizo una obra contemporáneamente más muy visual, que es esta de aquí. Se llama Deforest, ¿no? Hace como esta palabra, Deforest, que enseguida entenderéis por qué pum, 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 por qué tanta repetición de algo. Go to project. También vive en Internet la obra. Esto que aparece aquí, que va muy rápido, son los árboles que se tendrían que estar plantando a tiempo real para compensar ese impacto de las búsquedas en Google en el planeta. Es decir, esto tendríamos que estar plantando, ¿no? Fijaos que de repente es como, ¿qué hacemos aquí, ¿no? Hablando. Fijaos, son obras como muy acumulativas y muy overwhelming, ¿no? Como muy abrumadoras a la hora de pensar. Yo creo que son obras en ese sentido que tienen que ver con la ecognosis, ¿no? Con el ser consciente de, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con el planeta. Fijaos, también interesante de estas obras, que ella pone en rojo, la obra también emite CO2. El hecho de que la abramos, ¿no? Y hay este planteamiento, dice, on average, this project emits, ¿no? 0,037 gramos de CO2 por visita, ¿no? Es decir, tematiza un poco ella también el impacto, ¿no? De esta obra, ¿no? Un poco, a mí me hace valorar, ¿no? Siempre, cada vez que la abro, es como, bueno, vale la pena abrirla, ¿no?
¿no? Por lo que puede llegar a conseguir o no, ¿no? Fijaos que seguimos, ¿no? Por tanto, con esta idea ¿no? de tácticas de desconfianza tecnológica, de sospecha tecnológica, y nos encontramos un proyecto seguramente muy bello por utópico, el de clásico, diría ya, el de Gilberto Sparza, este robot que nos cae tan bien, ¿no? Un robot... exactamente, ¿no? Gilberto Esparza mexicano. Que es este robot híbrido que tiene, ¿no? sus filtros con plantas, con su trompa, que sirve para que cuando este ser, ¿no? puede transitar por zonas de aguas contaminadas, puede ir tomando agua contaminada, ¿no? Y a través de estos filtros ir separando, ¿no? Lo que sería la contaminación, los metales pesados, que va guardando y que le pueden servir como energía de movimiento, mientras que va expulsando agua limpia, ¿no? Fijaos que es un ser bastante interesante en términos temporales porque sería un ser, digamos, que moriría cuando el planeta estuviera limpio, ¿no? de agua y a la vez parece que va a ser eterno, ¿no? Este ser, ¿no? Pero por un lado, ¿no? Cuando hubiera terminado este trabajo, terminaría. Y creo que es una obra que nos conecta, creo que es muy bella en cuanto a utopía, pero que nos conecta también con una pulsión que tiene que ver con esa posibilidad de la restitución, ¿no? Hay algo, quizá la tecnología, ¿no? Quizá podemos encontrar algo que nos permita resolver el problema y no asumirlo, en cierto modo, ¿no? Las soluciones muchas veces tienen que ver con la irresponsabilidad. Es algo que acabo de decir un poco a lo bestia, probablemente si lo pienso, porque no lo tenía apuntado, podría haber matices, pero pongámoslo como hipótesis. Yo esta obra soy muy fetichista de esta obra, no paro como de reencontrármela para pensar cosas, y es una obra que creo que permite pensar muy bien también esta estética de la restitución o de la posibilidad, ¿no? que nos puede dar quizá la ciencia y la tecnología de restituir, ¿no? aquello que como seres humanos hemos erradicado de la Tierra. Os cuento el proyecto de Brandon Balenger, que en el título corto sería Species Reclamation, ¿no? Una reclamación de especies, y lo que hace el artista es trabajar con un tipo de rana que es esta de aquí, este espécimen, Hymenopterus, etcétera, que se considera extinguida desde mediados del siglo XIX a causa de... Era una rana originaria de África y que por causa de la colonización, industrialización, se considera extinguida. Entonces el artista, que es también científico, biólogo, inicia un proceso de cría y selección de ranas que están emparentadas, tienen rasgos comunes con esa rana desaparecida, y empieza a hacer, fijaos las fechas, 98-2006, a lo largo de años va haciendo selecciones de especímenes que él considera que están más cerca, ¿no? de esa rana original, hasta que considera, en 2006, que ya ha obtenido el espécimen original, ¿no? Fin. Fijaos, la tecnología, la ciencia como solución, pero claro, es una obra muy insatisfactoria, ¿no? Nos deja el resultado de una rana o de un espécimen que parece natural, pero es lo contrario. Para mí es la definición perfecta del simulacro, ¿no? de Baudrillard, ¿no? El crimen perfecto, ¿no? En el que la realidad, ¿no? ha muerto en manos de su doble. Esa idea también de qué modo, ¿no? también afrontamos las soluciones, ¿no? haciendo uso de la tecnología, y de qué modo la naturaleza, ¿no? queremos restituir la naturaleza, ¿no? en términos artificiales, y qué implicaciones tiene eso. Y ya para terminar, terminaría con esta, quizá es un poquito
la más, bueno, seguramente más radical en todos los sentidos, de ir a la raíz. Es una obra también creo que muy controvertida para pensar la tecnología, porque es una obra que utiliza los mismos medios biotecnológicos que quiere combatir. ¿En qué consiste la obra? Muy sencillo, ¿no? En una bolsita de semillas de malas hierbas, no sé cómo les llamarán aquí, de hierbas, digamos, que no tienen ningún uso, que ha modificado genéticamente el artista para que puedan resistir a los herbicidas. ¿Con qué fin, no? Seguro que lo vais imaginando, ¿no? También en Argentina, que si no me equivoco también hay muchos campos, ¿no? Con usos de semillas transgénicas o semillas modificadas genéticamente. Monsanto, monopolios, es todo un sistema, ¿no? En el que lo que busca este artista es el boicot, ¿no? Precisamente de poder en potencia, ¿no? Utilizar, ¿no? Precisamente los mismos medios, ¿no? Aquello mismo que quiere combatir, ¿no? Pues utilizarlo, ¿no? La modificación genética para luchar, ¿no? Contra estos campos, poder diseminar estas malas hierbas y que finalmente no haya aprovechamiento posible de esos campos. Muy bien, pues aquí terminaría y estaré encantado de escuchar vuestras opiniones, pensamientos y preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por este paseo que nos has hecho. Allá hay una pregunta. Bueno, gracias. ¿Dos, tres? Sí. Bueno, muchas gracias por la charla. Me quedé pensando a partir del concepto de duelo, cómo se iba relacionando con toda esta problemática sobre todo la problemática ecológica y la relación que se plantea con el mundo de alguna manera, y que parecería ser en algún punto que este tipo de muestras, donde, por ejemplo, el experimento de la rana, que me pareció súper interesante, terminan mostrando de que parecería un duelo que aún no hemos pasado, sino que estamos anclados a una naturaleza anterior que queremos tratar de restituir en algún punto, o este nuevo comienzo, es decir, empezamos de cero. Capaz que el duelo también tiene eso de cero proyección, que es un momento de que cuando uno está duelando, no tiene proyección hacia adelante, una proyección concreta de qué es lo que va a ser su proyecto de vida, porque es como que parece que pierde en algún punto algo que lo constituía a tal punto que ya hay un quiebre en el sujeto, en que quién es. No sé cómo lo ves en eso. Si coincidís con esa lectura de que capaz que o están estas dos versiones un poco, no sé si decir inocentes o ingenuas, o empezamos de vuelta o restituimos esa naturaleza que perdimos. Tal cual. Es como, bueno, seguro que tenéis como opinión, también podemos como iniciar debate con respecto a esto. Claro, para mí precisamente esta obra, ¿no? De la rana que tú decías, lo que hace es evitar el duelo, ¿no? Es decir, huir del duelo y restituir con una presencia para no sostener la angustia de la ausencia, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hacen falta más tácticas que tengan que ver, lo que me parece como muy bien visto, ¿no? Esos dos extremos, y hacen falta tránsitos literales por el duelo que nos permitan convivir con la pérdida, ¿no? Es lo que dice Haraway, ¿no? De aprender a vivir y a morir en un planeta herido, ¿no? Y en ese sentido me parece que tiene mucho sentido, ¿no? Y también pensaba con el tema del duelo, que hablamos de duelo de formas de vida. Y en ese sentido creo que la polisemia juega muy a nuestro favor, ¿no? Hablamos no solo de duelos y de pérdidas de organismos, sino de maneras de vivir, ¿no? Dice Manuel Cocha, que la verdad es otra reina de las frases maravillosas, de las consignas, dice algo así como que todo organismo es
instaura una forma de generar mundo o una forma de relacionarse con el mundo. Claro, la destrucción de estas formas de vida también es la destrucción de maneras de relacionarse con el mundo, ¿no? Y creo que es que nos hacen falta, ¿no? Seguramente atenciones a esos duelos reales, ¿no? Transitados como tal. Y también la pregunta que me parece importante que hace Judith Butler, ¿no? De qué vidas merecen ser lloradas y qué vidas no merecen ser lloradas, ¿no? Qué vidas estamos llorando y qué vidas no. Y bien, sí, lo del duelo igual puede ser como algo en lo que vayamos construyendo por aquí algún semillero de pensamientos. Gracias. No, gracias a vos. Otra pregunta. Ahora sí. Bien, muchas gracias por todas las ideas y muchos proyectos artísticos que no conocía. Me quedé pensando en varias cosas, pero una que me interesaba preguntarte era, al comienzo hablaste de Apocalipsis y lo planteaste de un modo que no lo había pensado así. Me pareció muy interesante, pero al mismo tiempo me hacía recordar otra mirada, a ver qué te parece, cómo lo pensás acerca del Apocalipsis, de Gunther Anders. Él tiene una idea que siempre me pareció muy sugerente para este problema, para el problema ecológico en particular. Él lo piensa en relación con la bomba atómica, ¿no es cierto? Que es otra imagen muy interesante que vos trajiste para situar, por así decir, un comienzo o un quiebre. Y él dice que el problema de nuestra época es que la ilusión del progreso nos arrebató la posibilidad del apocalipsis, que muerto Dios desaparece la posibilidad del infierno y que el progreso nos impide, la ilusión del progreso, ¿no es cierto? Nos impide pensar que el apocalipsis es posible. Y entonces acá habría como otra función del imaginario del apocalipsis, que no sería una función impotentizante, no sería una función como decías, neutralizar o desplazar el presente, sino que al contrario sería como una idea que nos permitiría imaginar consecuencias terribles de la acción tal y como la estamos llevando adelante. Y por lo tanto, bueno, sería como un estímulo para imaginar alternativas, teniendo en cuenta, bueno, la situación del colapso ecológico tal y como lo conocemos. No sé si esto te parece como una posibilidad, si le encontrás como una utilidad para configurar imaginarios de esta época o, si, o tal vez no. Sí, totalmente. Te agradezco, ¿no? Porque creo que que un poco como con la anterior pregunta, ¿no? Los matices siempre son interesantes, ¿no? Es decir, a veces uno da, ¿no? Como con la brocha gorda, ¿no? La idea de desaparecer, ¿no? Desaparecer una palabra, desaparecer el apocalipsis, pero en realidad seguramente de lo que estamos hablando, ¿no? Como tú decías, claro, hacer desaparecer el apocalipsis puede hacer desaparecer también muchas potencias que nos genera el apocalipsis, muchas activaciones. Y en ese sentido creo que la invitación sería a entender, no sé si a ver como la devolución, que el apocalipsis es una situación presente, que ya estamos en el apocalipsis, ¿no? No eliminarlo, sino traerlo, ¿no? De hecho, diría que Bruno Latour dice algo así, ¿no? Tiene en este libro de Cara a cara con el planeta, diría que uno de los capítulos que él trabaja se llama algo así como ¿cómo no acabar con el fin de los tiempos, ¿no? Que vendría a ser eso. No acabemos, ¿no? Que creo que tiene que ver también con tu intervención. No acabemos con el apocalipsis porque lo necesitamos, ¿no? Y él dice, de hecho, ahora que caigo, que la cuestión es, ¿no? La cuestión es no tanto el tema del fin del mundo, o quiero decir, no cuestionar la eliminación del fin del mundo, si nos situamos antes, durante o después del apocalipsis o del fin del mundo, dice él. Porque si nos situamos antes, nos pasa eso de, bueno, tranquilos, hay tiempo. Si nos situamos después, creo que vosotros decís, ¿no? Ya fue, ¿no? Pues, bueno, pues ya está, ¿no? Alegría. Claro, si nos situamos durante, ahí empieza la gestión, ¿no? O sea, que me apunto la referencia porque creo que sí, que conseguirá como tejer muchos matices en esto. Gracias a ti.
Acá, Ana. Sí. Bueno, gracias realmente ha sido un espacio como muy revelador también. Me quedé pensando en el Apocalipsis como un lugar erótico y sublime, ¿no? Entonces creo que ahí también hay un atractivo y por eso no lo soltamos y por eso lo estamos construyendo, ¿no? Y que también en esa construcción hay poder, ¿no? Ser los creadores de esa destrucción, aunque ahí vaya también vayamos ahí inmersos también en esa destrucción, creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Con ejercer un poder, de alguna manera, ¿no? De crear y destruir. Y después me quedé pensando con la imagen del Louvre en ruinas, que efectivamente, trabajando en un museo, digamos, que efectivamente el acto fundacional del museo es desde las ruinas. O sea, el Louvre lo que él hace es mostrar lo que verdaderamente sucedió, ¿no? Era la monarquía en ruinas y entonces el museo terminaba siendo una perpetuidad en realidad, ¿no? El Louvre abierto al pueblo en realidad está perpetuando esa monarquía de alguna manera, la está sublimando también, ¿no? Porque es ese espacio de decadencia y demás, pero finalmente creo que ese museo en ruinas en realidad lo que trataba de mostrar es que estábamos perpetuando esa monarquía esa construcción política que no fue, pero que continúa gobernándonos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, es fuerte de repente también pensar que la parte que nos atrae del museo es esa ruina que está perpetuándose una y otra vez, ¿no? Sublimándose en las obras, pensando que es un espacio perpetuo, que o sea, la imagen de un fin del mundo y el museo en ruinas es absolutamente atractiva también, ¿no? Como imagen. Entonces, bueno, nada, me quedé carburando, como decimos también. Qué bueno, me resuenan también, claro, yo no trabajo en un museo, pero también lo vivo un poco como un lugar muy, muy natural como historiador del arte y a mí siempre me ha sorprendido la cantidad de asociaciones a la muerte y a la ruina que tiene el museo, ¿no? Desde el Louvre, ¿no? Que decía Bataille, ¿no? Que la asociación, ¿no? El nacimiento del museo está estrechamente ligado a la guillotina. Claro, se inventaron en el mismo momento, ¿no? La guillotina en la Revolución Francesa y el museo. Y tiene mucho sentido, ¿no? Hasta qué punto el museo escinde, ¿no? Del mundo las cosas. Decía, de hecho, Alan Kaproff, que exponer la vida en el museo, esta frase me encanta, es como hacer el amor en un cementerio, ¿no? Es decir, el museo mausoleo, ¿no? Es un lugar, ¿no? También para la muerte, para la ruina. Y de hecho, si no me equivoco, el Louvre se funda un año después de la detención de los reyes en las Tullerías, que es lo que le llevará a la muerte, ¿no? Es decir, a los reyes, es decir, que el acto fundacional del museo es la muerte, ¿no? De la monarquía, a la vez su perpetuación, ¿no? Hay una temporalidad extraña en el museo, ¿no? Porque por un lado es la eternidad, pero por otro lado es algo muy asociado a la muerte. Y perdona que me he quedado pensando también en lo que decías de la seducción al principio. He ido a buscar las notas tú te acordarás quizá, Lucía, cuando hicimos la reunión con nuestros grupos y estuvimos hablando de jardines, Víctor Ramírez, que es de hecho uno de los integrantes del grupo, hablaba precisamente de cómo relacionarnos con la crisis ecológica, con el fin del mundo, también de maneras más seductoras, ¿no? Que siempre estamos hablando de desgracias y de qué modo podríamos, ¿no? Relacionarnos con eso de una manera menos agotadora, ¿no? Cómo se vive en el temblor. Y yo le apunté una frase, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Cómo integramos las estrategias, dijo él, de lo erótico para pensar en la ecología? Y decía, ¿nos dejamos afectar por la destrucción o nos dejamos seducir por el esplendor? ¿No? Es decir, hay un poco, sí, como ese, a ver, ¿no? ¿Qué márgenes tenemos ahí?
que hay un pensamiento neurótico también, ¿no? O sea, yo lo vinculo a la relación de pareja, digamos, ¿no? En esta idea también arquetípica del final, ¿no? De que va a terminar, o sea, ese lugar en el que siempre volvemos de la relación, ¿no? De la crisis, del conflicto, y que termina, o sea, y que la reconciliación termina nuevamente trayendo justamente como esa vitalización. Entonces parecería que es un pensamiento, o sea, el apocalipsis, el fin del mundo, también es un espacio neurótico al que volvemos, porque hay algo de lo que no nos hacemos cargo del presente, número uno, y que creo que justamente está también teñido de una construcción, digamos, cultural, ¿no? Con estas imágenes, ¿no? Románticas, porque las dos imágenes que presentaste igual, el museo en ruinas y el paisaje son absolutamente románticas también, ¿no? O sea, ese museo en ruinas, ese Louvre en ruinas, es como súper atractivo, ¿no? Y creo que también las ruinas es lo que no fue. Entonces, ese que no fue nos permite todo el tiempo volver lo que no fue, ¿no? Esa también idea neurótica de lo que no fue, lo que podría haber sido, lo que quedó en suspenso, los tiempos mejores, no hacerse cargo, por supuesto, también. Y bueno, eso está también interesante pensarlo. Y con respecto al Louvre, trabajé hace unos años en la maestría de estudios curatoriales, terminamos con un proyecto que se llama El Crimen Fundacional, que tiene que ver con el museo, justamente a partir del corte de cabezas. O sea, sí, efectivamente un año después del corte de cabezas se abren las puertas del Louvre, digamos, ¿no? Eso está interesante. Francia también, ¿no? Sí. O sea, es ahí, Los hablando de derechos. instituciones y de Estado. Yo tengo una inquietud que también vengo pensando a partir de, bueno, de todos estos encuentros que tuvimos en los últimos meses. Y quería preguntarte si a partir de todo este cúmulo así como de conceptos que nos actualizás, ¿no? Esta idea de presente denso, de responsabilidad, de frente a la crisis, la existencia de otras temporalidades no humanas, la búsqueda de empatía o de pensar con, digo, y frente a las imágenes también que vimos durante la pandemia, al retirarnos como humanidad en cierta forma del mundo, si quizás la posibilidad de la quietud no es una alternativa o un gesto, ¿no? Que inspira un poco el arte, ¿no? Pensando que en lugar de tener una respuesta o una acción directa, ¿no? En hacernos responsables, pero a partir de, no sé, digo, como de no hacer. Wow, la verdad es que... Pero sí, o sea, creo que la respuesta corta es sí. A varias cosas y yo creo, claro, es que también has puesto como un referente, ¿no? Que yo creo que nos atraviesa tanto a todos por igual, ¿no? Que es el de la pandemia, ¿no? Y que las vivencias a la vez, ¿no? A pesar de que nos haya atravesado por igual, estoy seguro que habrán sido tan distintas y también por las situaciones, que claro, para mí pensar en la quietud en la pandemia, claro, como también en general en el silencio y en el vacío, también tiene que ver con el privilegio muchas veces de la quietud. Me pregunto que para quiénes, ¿no? Podría tener que ver con la quietud o no, pero sí que creo, me hace pensar en esto, en cómo esa parálisis, ¿no? Ese parón, sí que generó, ¿no? Una serie de cosas. De hecho, bueno, en Barcelona era como increíble ver que los pájaros, se oían los pájaros, el cielo estaba limpio, se veían las estrellas, ¿no? Había como una, bueno, en Venecia, ¿no? Hubo como una serie de imágenes así y que de hecho ponían en evidencia, yo creo que una evidencia que es que el crecimiento, ¿no? Esa idea del crecimiento sostenible, que es un poco como el ideal de todas las sociedades, es un oxímoron. No existe un crecimiento sostenible para el planeta porque el planeta es limitado y el crecimiento, ¿no? Del capitalismo es ilimitado, ¿no? Con lo cual, yo creo que esa idea de parar, de la quietud, de detenerse, no sé si vas por ahí, ahora me dices, desde luego me parece el no hacer
una necesidad, ¿no? La deceleración, ¿no? El repensar el crecimiento, ¿no? Y qué hacemos, digamos, con los límites del planeta y con lo ilimitado del sistema, ¿no? No sé si por ahí lo pensás como desde la práctica artística en concreto. No, la práctica Pero- artística me parece como que sigue siendo como, bueno, lo que nos permite pensar estos temas, ¿no? Como una forma de reunir todas estas problemáticas Claro. de una manera poética, sin ser una prescripción, o sea, sin ser prescriptiva, al contrario, como un ejercicio de, bueno, crítico y muy situado, y que se hace cargo de un poco todas estas problemáticas. Pero bueno, por eso digo, al mismo tiempo, todos estos intentos por asumir la crisis, por hacernos responsables, por revertir, digo, si no terminan siendo tan, digamos, tan violentos o tan todavía no conscientes de esa otredad, de esas alteridades, de esas temporalidades diferentes, ¿no? Que vamos como percibiendo gracias a estas nuevas teorías, ¿no? Desde no antropocéntricas. Nada, como que si todavía si no estamos tan listos como para encararlo esto de una manera como en acción, sino más bien, bueno, retraernos y hasta entender un poco mejor, ¿no? Como aprender a vivir con estas otras temporalidades. Como decíamos, bueno, no hacemos el duelo de algunas cosas, sino de otras. Tenemos que aprender a hacer el duelo de un montón de otros seres vivos con los que convivimos y que no están no están en nuestras referencias de lo natural, siquiera, ¿no? Sí, a mí me gustan mucho como estos proyectos precisamente, ¿no? Y creo que bueno, los que he enseñado también se podrían hacer, no voy a decir cuáles, ¿no? Pero se podría dividir, ¿no? Entre proyectos que te dicen cosas concretas, que prescriben un poco, como tú dices, y proyectos que se preguntan cosas, ¿no? Para mí, muy paradigmáticamente, el de los manzanos de Paula Vicente es un proyecto muy genuino de exploración, de tensiones, que tiene que ver con eso, ¿no? Hay una cierta humildad ahí en no pasar a proponer cosas, sino en explorar a ver cuáles son las contradicciones, ¿no? También hay un proyecto que no he traído aquí, pero que sé que tú conoces también, de Paula Bruna, que la he citado, de Los otros residentes, ¿no? Se llama, de una estancia que hizo ella, una residencia en un lugar, de hecho, durante la pandemia. Un poco el proyecto lo que trata de explorar es cómo hacer visibles las relaciones y las vidas de esos otros residentes que convivieron con ella durante esa estancia, ¿no? Yo también ahora donde estoy alojado, me estoy encontrando muchos otros residentes, ¿no? Que no tenemos en Barcelona, y es un poco cómo nos relacionamos con ellos, más que cómo les damos voz. Esto también me parece importante, ¿no? Esa idea de dar voz es siempre, ¿no? Como muy arrogante, ¿no? O sea, da voz, ¿no? Esto me lo dijo Maite Garballo una vez. Claro, da voz el que la tiene, con lo cual es una forma de privilegio, ¿no? En cambio, quizás se trataría, ¿no? Como de generar, y hay proyectos que creo que sí que lo hacen, generar estos como dispositivos de escucha, ¿no? Como unas articulaciones que permitan quizá escuchar o generar una empatía de manera quizá fragmentaria, ¿no? No con esas ansias totalizadoras que finalmente son muy antropocéntricas, de entenderlo todo, de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y de no transitar, como decíamos antes, el duelo, lo fragmentario, ¿no? Sí. Un buen lugar. Sí. Voy a seguir pensando. También la sobreproducción alcanza el campo del arte. Quiero decir, ¿no? Activar los espacios, la producción artística, o sea, hay también en este tema de la actitud, me parece que también toca el campo de la producción artística. Hay ahí también una pregunta que hacerse hacia adentro, ¿no? Que estamos respondiendo los museos, las instituciones, la academia, los artistas, o sea, ¿no? Como preguntas, ¿no? En ese ritmo que le estamos poniendo al nacer. Por supuesto que es un privilegio también, pero es un privilegio en un mundo
es completamente desproporcionado que hemos construido, ¿no? Ahí es un privilegio descansar, Claro. ¿no? Quedarnos en casa. Y claramente que quedó evidenciado eso también, ¿no? En estos paisajes apocalípticos de Venecia con delfines, creo que eran los ríos, delfines no sé dónde, quienes estaban en casa. Yo quiero decir compartir. No, sí, sí, para la grabación, para que se te escuche. No se te va a ver, pero se te va a escuchar. No, algo cortito que es en relación a al duelo, ¿no? Se acaba de morir un amigo y lo que vengo pensando estos días es que me dejó sola con el vínculo, digamos. Como que siento que esa relación, que ese vínculo, ese afecto, y me dejó sola. Entonces, mientras los escuchaba y seguía pensando en esto que me atraviesa fuertemente estos días, que también es habitar la tristeza, ¿no? Y sentir que tengo un amor hecho tristeza en este momento, pensaba también esto de la quietud, del silencio y de la posibilidad de que ese afecto se transforme también, que tiene que ver con una pérdida, con una ausencia que ahora no lo veo, pero que quizás en un futuro lo pueda pensar también de otra forma, otra forma de reconstruir el amor. Y esto también lo pienso en relación a la naturaleza, ¿no? A esto, lo que estuvimos pensando juntas hoy, que también tiene que ver con el construir y pensar también la relación con eso que vamos perdiendo, que nos deja solos, de alguna forma es una soledad profunda, pero que también es un espacio de reflexión para pensar nuevas posibilidades. Simplemente eso y agradecerte. Agradecerte, que fue para mí maravilloso escuchar. Qué guay, pues para mí también, la verdad, muchísimas gracias por compartirlo. Sí. Sí. Vamos a verle ahí. ¿Ahora? Ahí está. Bueno, nada, muchísimas gracias por la charla, por supuesto. Es un placer siempre escucharte. Y un poco con lo que comentaste, bueno, tu tesis, tu duelo. No, que hay una frase que dice Haraway en Seguir con el Problema, dice muchas, pero ella dice que si no pensamos con los muertos, no podemos pensar, ¿no? Entonces yo cuando leí esa frase como que me quedé así, ¿no? Como que hace años que estoy pensando cómo pensamos con los muertos, ¿no? Entonces cuando vos dijiste lo de las ruinas y tal, yo el imaginario, bueno, la charla es sobre otros imaginarios, la frase de la antropóloga Anna Singh cuando dice, hoy las ruinas son nuestros jardines, es una imagen que yo utilicé muchísimo, ¿no? Me encantó, las ruinas son nuestros jardines. Y hoy escuchándote a vos, pensé, no voy a decir nunca más que las ruinas son nuestros jardines. Se me fastidió, digamos, no te estoy diciendo que me fastidia hacer metáfora a vos, pero a mí se me quedó pensando el tema de Hoy entendí a partir de tu charla las ruinas como un archivo de los que escriben el relato histórico y nos dicen qué es el pasado, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo, vamos a ver ruinas, ¿no? Vamos a ver las ruinas de los griegos, del Partenón, pero no vamos a ver las ruinas mapuches. Y yo te podría decir, bueno, pero los mapuches siguen existiendo, no están muertos. Bueno, los griegos también siguen existiendo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Las ruinas de la civilización occidental para encontrar el origen de la civilización occidental y a partir de la reconstrucción de nuestro pasado, entender nuestro presente, ¿no? Y mientras voy hablando, iba pensando, bueno, en lo del presente denso, ¿no? El presente denso es, bueno, este dibujito que hiciste, ¿no? Pasado, presente y futuro, que se articulan, ¿no? Lo que dice Haraway el presente denso igual son 100 años, ¿no? El presente denso es la materialización del pasado en el presente, lo que vemos. Entonces, eso conectado con los muertos, ahora estoy leyendo estos días,
este libro de Vincent Deprez Ujú. que se llama A la salud de los muertos. A la salud de los muertos, relatos de quienes se quedan. Te lo recomiendo muchísimo. Mm. Está por la editorial Cactus, traducido. Entonces ella justamente lo que hace es una investigación que además es muy interesante por la metodología que utiliza. Y la investigación que hace es qué nos habilitan los muertos a hacer, ¿no? ¿Qué nos hacen hacer los muertos? Cómo la gente trae a los muertos al presente, pero no como un recuerdo, sino justamente como un presente denso, ¿no? Como los muertos, yo por ejemplo, a mí se me murió una amiga también, bueno, mi amiga de Paraná, con la que nos criamos juntas, qué sé yo, hace unos años, y entonces para mí cada vez que nos juntábamos con los amigos que teníamos en común, yo al principio no quería ir porque estaba muy enojada, ¿no? O sea, no quería ir porque decía, bueno, si mi amiga se murió. Y ahora cuando nos juntamos y nos encontramos, yo pienso, yo no estaría con estas personas ahora en esta reunión si no fuera, porque todas es lo que estamos, es nuestra amiga la que nos está, sin hacerme el espiritual, no sé qué, pero es nuestra amiga la que nos hace que estemos juntas ahí, y eso, hacia, igual de una tontería, pero sentir eso como el presente denso en tu propia vida, ¿no? Porque a veces todos estos discursos así apocalípticos y tan grandes, nos llevan un poco a lo que dijiste, a la impotencia, ¿no? Entonces, cómo en nuestras propias vidas también, cómo entendemos lo muerto, cómo entendemos las especies extintas. Cuando Haraway habla de pensar con los muertos, está hablando, ¿no? Pone el ejemplo de la abeja y la orquídea, ¿no? Que la orquídea que sigue existiendo, aunque la abeja no, ¿no? Y cómo se hace, cómo de alguna manera esa orquídea hace presente a esa abeja que no está, ¿no? Y hacernos esa pregunta. Bueno, no sé. Muchas gracias. Qué bueno. Por haberme hecho cambiar de imaginario. Gracias, porque he estropeado. Yo que lo aprendí de ti en la metáfora, Helen. Vaya, pues ya la dejaré de usar yo también. Nos siguen arrastrando los jardines hacia el erotismo, no estaría entrando No. en Pero, nuestros jardines. Pensaba también ahora, al hilo de esto, estaba pensando en lo que comentabas del duelo, de la pérdida, y pensaba, justo estaba buscando la referencia porque a mí me había hablado justo Víctor Ramírez, del que antes he citado, también a propósito del erotismo, que él ha trabajado estas temporalidades del duelo, y también me había hablado del texto de Vincent Deprez, y luego de otro, de Denise Riley, que se llama El tiempo vivido sin su fluir, que es un diario que ella hace desde 2 semanas después de la muerte de su hijo hasta 3 o 4 años después. Denise Riley, El tiempo vivido sin su fluir. Y claro, ella lo que experimenta, o al menos eso lo cuento a través de Víctor, que no lo he leído, es como ella experimenta una forma alterada del tiempo, ¿no? El tiempo se le detiene, ¿no? Ella siente que hay que seguir adelante, pero el tiempo no puede ella, ¿no? Está congelada, ¿no? Estoy congelada aquí, ¿no? Y entonces hay esa idea como del tiempo detenido, ¿no? De la muerte, y ella llega a un lugar que era que si se le ha parado al tiempo a ella es porque se ha introducido en su cuerpo el muerto, ¿no? Es decir, hay una idea de la agencia, ¿no? Que también yo creo que están trabajando como muchas personas, ¿no? La agencia de los muertos, que a mí me está también como dando mucha, ¿no? Cuando voy escuchando a veces charlas sobre duelos, sobre la agencia de los muertos, sobre los fantasmas, incluso me siento como que todos mis muertos me acompañan, nos piden cosas, los muertos, un poco en relación con lo que decía Helen, esos encuentros, ¿no? Te obligan a hacer cosas, te piden, te generan encuentros, y ahí hay una presencia, bueno, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Antes lo has expresado muy bien, una presencia muy dolorosa, ¿no? Una pérdida que se hace tristeza, un amor que se ha hecho tristeza, ¿no? Pero que se hace muy encarnado, muy presente, ¿no? Y a mí esta frase es un poco la que a mí me quedó resonando, ¿no? Que si a ella se le ha parado el tiempo, es porque se le ha introducido el cuerpo del muerto, ¿no? Y hay en eso una potencia, ¿no? Hay una agencia ahí. Y sí que bueno como poder pensar estas cosas, sino, ¿no? Como de estos discursos grandilocuentes del arte, de tal, sino desde por dónde nos atraviesan. La experiencia, ¿no?
también en México el Día de Muertos. Claro. Automáticamente me llevó a pensar eso, ¿no? ¿Qué es el Día de Muertos? Donde vas al cementerio a comer sobre la tumba de tu muerto, donde pones sus fotos, donde le preparas su comida, donde hay flores, donde hay música, donde hay celebración. Y me parece que es ese presente denso, ¿no? Porque el muerto murió en un pasado, digamos, y el muerto significa tu futuro también, ¿no? Pero en realidad estamos todos juntos celebrando sobre ese altar del presente denso. Digo, estoy ahora como alucinando, ¿no? Pero me parece que es interesante también ahí, ¿no? Como que hay un rito, hay un espacio, se le invoca, se le convoca, ¿no? Sí, se llora, pero también te ríes y hay música, pero entonces está ese pasado y futuro que se condensa en el altar con todos, ¿no? El muerto, el vivo, la muerta, la viva, y demás, digo, interesante. Antonio, el medio. Fundamental. A ver, ahí Antonio. Acción general del arte, digamos, o sea, simbolizar, sea la pérdida. Ahora. Ahí está. Ahí. Ahora. No, que decía la función un poco general del arte, ¿no? Pensando ya desde lo que decía Platón, ¿no? La cuestión del simulacro que retoma Baudelaire, retoma Deleuze, ¿sí? Pensar que el simulacro, en este caso, lo que decía el carnaval o la fiesta de los muertos, pensar como una reencarnación, traerlos de nuevo a la tierra, pero que nos ayuda a seguir viviendo. Esa sería la cuestión, que no se trasciende el simulacro a sí mismo y nos lleva, vamos a decir, no a una mentira, no a una cosa que está por debajo a nivel ontológico, sino que nos impulsa hacia una nueva conciencia, digamos, de la propia realidad en la que estamos. Aún seguir viviendo, digamos. Y bueno, también un impulso, vamos a decir, un impulso ético, un modo de estar, de seguir estando. Por eso bien. Pensaba. Porque pensaba mientras vos hablabas cuando decías lo del simulacro, hasta qué punto, por ejemplo, los bioartistas están, sí, transitando este duelo del mundo perdido, vamos a decir, de un mundo que se está perdiendo. ¿Hasta qué punto están fundando una verdad o una lectura y hasta qué punto ese simulacro termina por caer en lo inauténtico? A ver cómo lo explico, ¿no? Porque hay una cosa, a ver, un tufillo muchas veces, de que para institucionalizarse dentro de una cierta práctica, se buscan estrategias, digamos, o sea, como se pone primero la institucionalización y después se atiende el problema, ¿no? Entonces digo, ese simulacro, no sé, me perdí un poquito, pero bueno, es como que cambié de postura en el medio de la charla. Cuando vos hiciste esta intervención sobre el simulacro, es como que ese tufillo que yo decía inauténtico dentro del arte, muchas veces como que canaliza la capacidad de simbolización y nos ayuda a establecer unos nuevos parámetros, digamos, para poder formar un modo de vida. Sí, nada más. Genial, gracias. Tenía una intervención distinta, igual pensado. Y qué bien, bueno, igual tendremos tiempo de conversar y qué bien sobre todo los desplazamientos, qué bien que hayas cambiado de opinión a lo largo de tal y Helen le ha destruido una metáfora, bueno, que está muy bien. Qué bien. Bueno, qué bien. Bueno. En ese sentido, hemos coincidido mucho con las narrativas. No coincido con las narrativas apocalípticas, de ningún modo. Creo que las crisis son muy provocadoras del pensar, generan pensamiento, es decir, nos exigen pensar de otra manera. Y buscar otras líneas de fuga,
otras invenciones. Entonces, lo que veo así en general, también he estudiado algo de historia del arte, es una mirada demasiado antropocéntrica. Tenemos que corrernos de ahí, lo histórico, y pensar más en la actualidad, es decir, en el acto. Aristóteles tenía esta idea de potencia y de acto, ¿verdad? Entonces es cuando se actualiza, por eso el presente es tan importante, porque es la actualización del pensamiento, y como que provoca a desplazarnos de ahí. ¿Por qué los seres humanos tenemos una excepción, como dice Schaeffer, y no somos parte de todos los seres vivos? ¿Por qué no pensar desde el lado del hongo, que decía esta mujer de los manzanos? Y bueno, podría ser también que nos pongamos a pensar desde ese lugar que también necesita crecer, desarrollar. Tendríamos que hacer un desplazamiento de la forma de pensar o de la forma de vida. Eso, me parece que de un pensamiento antropocéntrico o antropológico, vamos a decir así, porque lo lógico tiene que ver con la ciencia, el estatuto del ántropo, pasarlo a un pensamiento más ecológico, más de entornos culturales, entornos naturales, culturales, tecnológicos, y todo está bien. Y todo existe y es fácil, porque existe el pájaro, pero también existe el avión, y es maravilloso. Entonces, es parte de nuestro mundo. Un mundo ambiente. Bueno, Muchas gracias por la conferencia. Muchas gracias. Sí, la verdad que no podría estar como más de acuerdo, ¿no? También me da la sensación como que has recogido, ¿no?, muchas cosas que estamos hablando, un poco colocando de nuevo el acento, ¿no?, de esa duda sobre el fin del mundo, ¿no?, que creo que ha aparecido como de muchas maneras, ¿no? Si lo tenemos que eliminar, si lo pensamos en imaginarios grandilocuentes o lo situamos en experiencias nuestras. Y finalmente, el fin del mundo desde un punto de vista antropocéntrico. Claro, cuando hablamos de este fin del mundo, que digamos, parece que estamos hablando, ¿no?, de la crisis ecológica, claro, ¿para quién? Es muy antropocéntrico. En realidad, de lo que estamos hablando es del fin de los seres humanos, que son los que están buscando otro planeta, pero en realidad esto pueden existir otros planetas. Efectivamente, el nuestro para empezar, ¿no? Es decir, ¿no?, como estos lugares posnaturales también desde, ¿no?, por llamarlos también nuclearmente, desde Chernóbil a otros lugares abandonados en los que la naturaleza, ¿no?, o la naturcultura se abre paso. También eso me parece interesante. De hecho, también os propongo esto. Hay, como seguramente sabéis, como muchas propuestas o respuestas a esa idea del antropoceno, porque precisamente lo que coloca en el centro nuevamente es el antropos, ¿no? Entonces hay capitaloceno, chuluceno, y propone Paula Bruna el plantoceno. ¿No? Es decir, bueno, ¿y si pensamos el mundo desde las plantas? Porque al final ellas estaban mucho antes que nosotros en el planeta, estarán mucho después. Nosotros las necesitamos nosotros, ¿no?, las necesitamos a ellas para vivir. Ellas no nos necesitan, ¿no?, a nosotros para vivir. Y realmente tiene todo un planteamiento Paula Bruna sobre el plantoceno que creo que resuena muy bien en cómo pensar todo esto desde otro lugar, ¿no? Muchas gracias. Serrana. Hola. Yo pensaba en que en realidad es la idea del ser humano, ¿no? El duelo también es como la idea que tenemos de lo que somos. De nuestra conciencia. Cierto. Para Nailiso también. Sí, bueno, no se llama así, Eso pero... es más de Santa Fe. Pero sí. Hay Aquí cerveza también tirada. hay cerveza, ¿no? Tirada. Sí. Bueno. Es el quinto defecto mío.
Ah, no sé si era la Juana, que decía, ¿qué me van a decir ustedes? Les hablaba con la naturaleza, ¿no? ¿Qué me van a decir ustedes que son una parte mía prácticamente ciega lo que soy yo? ¿Cómo van a prescribir ustedes lo que soy a mí? Como si fuera una persona de la naturaleza, ¿no? Como si fuese Dios natural, pero hablando. Tal cual. O sea, es siempre la idea de la naturaleza es acompañada con la idea de hombre. O sea, bueno, si pensamos en Foucault, ¿no? Como una de las fuentes de la idea de hombre es esa idea subyacente de la vida. Sí, sí. Muy bien. Bueno, ¿cerramos? Muy bien. Nos despedimos. Un aplauso grande para Daniel. Muchas gracias Gracias. por esta conferencia y por este debate tan interesante. Genial. Muchas gracias. Los esperamos en las próximas actividades que vamos a tener a raíz de la presencia de Daniel acá en Paraná, en la facultad. Muchas Muchas gracias. gracias. A vosotras también. Muchas gracias. Qué guay. Muy bueno. Muy bueno porque mucho debate, muchas preguntas. Se activa. Se durmió la pierna.